Ese es el llamado de la muerte, cuando golpean 3 veces en la ventana o en la puerta. Cuando yo canalizo, puedo ver por los ojos del espíritu. Cuando yo recibo el espíritu, siento cómo falleció esa persona. He visto espíritus muy bajos, demonios y sus jerarquías, como también espíritus de luz. En todo lado hay entidades. Los sitios absorben la energía de quienes las habitan. Cuando las personas parten, parte de esa memoria energética se queda en el sitio. Hay personas que mueren con trabajos de brujería puestos y esas personas no pueden trascender de la misma forma. A pesar de que llegue la muerte, la vida va más allá. La vida después de la muerte. ¿Dónde están nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos fallecidos, nuestros abuelos? ¿Existe el más allá? Hoy estamos con una de las mediums más conocidas en América Latina, alguien que nos va a develar esos secretos, que dice que conoce, que sabe que hay al otro lado y que además afirma que tiene secretos, cosas increíbles que nos va a revelar a continuación. Así que tiene que ver este video hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y bueno, estamos nada más y nada menos que con Jenny Balbuena. Jenny es muy conocida en medios de comunicación, pero antes de eso, antes de presentar a Jenny, quería mostrarles este libro, es nuestro nuevo libro, nuestro libro oficial, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. En este libro, escuchen muy bien, se habla de la historia de una persona que supuestamente falleció, vio el túnel de luz y le dieron un número, Pablo Escobar o su espíritu, según él le dio un número y con ese número se ganó supuestamente la lotería. ¿Quieren saber cuál es el número? ¿Quieren saber cuál es la historia? Aquí, en Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y bueno, Jenny, ya para entrar en materia, usted dice que ve almas, usted dice que ve muchas cosas, que conoce el más allá, que conoce incluso de secretos. Gracias por estar aquí, primero que todo, en Historias Paranormales con Esteban Cruz. No, muchas gracias a ti, Esteban, por la invitación. Yo feliz y encantada de estar hoy en este podcast. Bueno, Jenny, comencemos por lo que siempre le pregunto a todas las personas que afirman tener mediunidad, y es, ¿cómo comenzaste a darte cuenta de que tenías esa posibilidad de sentir, de ver a los que ya no están acá? Bueno, pues realmente todo se remonta a que mi abuela, bueno, yo le digo mamá porque realmente ella fue quien me crió. Mi mamá biológica, mi mamá falleció cuando yo tenía año y medio y mi abuelita materna fue quien me crió y ella era una espiritista muy reconocida de Agua Azul Casanare. Prácticamente toda mi vida he estado dentro del medio, o sea, dentro de las mancias, la magia, el ocultismo. Crecí con eso. Crecí viendo a mi abuela haciendo sanaciones, crecí viéndola haciendo limpiezas, haciendo exorcismos, haciendo ensalmamientos. Entonces eso ya se hizo parte de mí, de mi vida diaria. Pero realmente me empecé a dar cuenta de mi don cuando yo tenía más o menos unos 5 o 6 años, que siempre veía una niña al lado de un árbol que estaba ahí en la finca, donde yo jugaba con mis amiguitos de ahí, con los otros niños. Siempre veía a la niña, les decía a los otros niños, pero nadie más la veía, solo la veía yo. Yo creo que ese fue mi primer encuentro, pero tuve muchos encuentros más viendo seres desencarnados, espíritus, sobre todo cuando me quedaba acompañando a mi mamá a hacer las limpiezas o cuando llegaban personas muy, muy enfermas que llegaban de otras ciudades. En ese tiempo no había, digamos, el mismo transporte de ahora y era una línea por la mañana, una línea por la noche. Y a veces duraban personas que duraban 2, 3 días para llegar a ver a mi abuela, o sea, para que mi abuela los atendiera. En esos momentos, cuando yo me sentaba a ver, porque ella me dejaba que estuviera cercana a ella siempre, veía las entidades que salían de las personas y las que llegaban a ayudar. Entonces veía espíritus tanto buenos, como se pueden decir, de luz, como de oscuridad. Y cuando veías eso cuando eras niña,
te dabas cuenta a veces de que eran espíritus o para ti era normal. Como muchos medios me dicen, yo a veces llegaba a la casa y veía al señor de la esquina y hablaba con él y después me dijeron, no, es que ese señor está muerto hace 2 años. O tú sí sabías que eran algo diferente al mundo real desde el comienzo. Sí sentía que eran diferentes porque, Esteban, con toda honestidad y sinceridad, hasta el día de hoy, yo nunca he visto un espíritu como verte a ti. O sea, como verte así, como una persona de carne y hueso, nunca los he visto así. Siempre he visto seres traslúcidos, o sea, siempre los veo como sombras, como, o sea, yo los veo y veo también lo que hay detrás de ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, es algo traslúcido. Pero yo nunca he podido decir, yo me he sentado a hablar con alguien y, ay, es que esa persona estaba muerta. No. De pronto eso me diferencia un poco tal vez en mi don de que yo puedo como poner un límite a los espíritus si quiero que dejarlos que me molesten o que no me molesten, que tengan una comunicación conmigo o no. Digamos, yo voy en el transporte público y puedo ver entidades, en todo lado hay entidades, pero ya puedo manejarlo de tal forma para saber cuándo quiero hacer esa conexión y cuándo no. Y de las experiencias que tuviste en tu adolescencia, que me dijiste que tuviste muchas, si nos puedes contar una o dos que realmente hayan sido sorprendentes, que todavía tú digas, esto realmente fue increíble. Bueno, una anécdota, una experiencia que tuve fue allá en el llano antes. Bueno, eso ya no se hace ahora, pero antes cuando las personas fallecían, velaban al muerto en la casa, ¿no? Velaban al muerto en la finca o en la sala de la casa y ponían el ataúd, pues ahí llegaban todos los familiares, los conocidos, hacían comida, repartían tinto, aguardiente, bueno, en fin. Una vez murió un señor que era muy conocido de mi abuela y era muy conocido de la zona. Era un señor que se llamaba Clemente Cuadros. Ese señor cuando falleció, corrió la voz y todo el mundo llegó a la finca del señor y yo acompañé a mi abuela ese día. Cuando llegamos allá, todo el mundo estaba ahí, estaban arreglando el cajón donde iban a poner las flores, las coronas, los cirios, estaban colocando el agua debajo del ataúd. Pero el cuerpo del señor no estaba ahí, el cuerpo de don Clemente no estaba ahí, lo tenían en otro cuarto, pero el señor estaba rígido, rígido, rígido. Él había fallecido en un accidente llegando ahí a Maní Casanare, y de ahí lo tuvieron que trasladar hasta la finca de él. Llamaron a mi abuela precisamente porque el señor estaba tan rígido que necesitaban como hacer algo para que el cuerpo se pudiera mover porque no era, o sea, la rigidez del cuerpo no era normal, ¿no? Pues eso era lo que decían ellos en ese momento. Cuando nosotras llegamos allá, mi abuela efectivamente entró y yo dijo, no, así no lo pueden arreglar. O sea, lo iban a vestir, a ponerle sus zapaticos, todo, ¿sí? Para organizarlo para el ataúd. Ese día yo me senté, eso era una mesa grande, o sea, larga, y ahí tenían ya toda la comida lista, estaban organizando, como te digo, allá como en una habitación donde iban a quedar el ataúd. Y yo me quedé mirando para la puerta. Cuando yo me quedé mirando para la puerta, yo lo vi, o sea, lo vi parado en la puerta. Y él me miró, pero no me dijo nada. Sí, pero yo dije, Dios mío, si don Clemente está ahí, ¿quién es el que está adentro? Pero yo me quedé sentadita y quieta. Y yo lo que hice fue esperar, porque pues mi mamá, mi abuela estaba hablando ahí con un poco de personas y yo no la podía interrumpir. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esperé que mi abuelita se me acercara y le jalé el pantalón. Y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, mami, es que don Clemente estaba parado ahí. Cuando mi abuela volteó a mirar, miró hacia la puerta porque era como la salida, ¿sí? Para ver la entrada de la gente que iba llegando.
Y mi abuela volteó a mirar cuando vieron a la esposa de don Clemente llegar, porque ya no estaba. Y entonces mi abuela llegó y dijo, ay, ya llegó. Le dijo a ellos, cuando esa señora llegó, yo vi que salió una luz blanca. O sea, era, como te explico, como una bolita de luz. Pero salió rápido, o sea, fue algo así rápido que golpeaba contra todo y se metió para el cuarto. Cuando la esposa de don Clemente llegó, ella lo abrazó, se puso a llorar así desconsolada y le dijo, ¿dónde está mi viejito hermoso? Y el cuerpo de él se desgonzó, o sea, soltó. Entonces mi mamá dijo, la estaba esperando y ya lo pudieron empezar pues a manipular, a vestirlo. La señora no hacía sino darle besos en la frente, en la boca. Ese día yo me di cuenta que a pesar de que llegue la muerte, la vida va más allá. Nuestra conciencia, el amor puede superar esa fase. Entonces, cada vez que yo hago ahora una conexión de mediumnidad, yo me acuerdo de ese día. Y siento que uno lo debe hacer más que por ayudar a la persona, es con todo el amor, porque las conexiones de mediumnidad son eso, una conexión de amor. Qué bonito, Jenny, lo que acabas de decir. Hay otra cosa que sucede muchísimo, que muchas personas me escriben y me dice, pregúntele esto a los mediums. Y les voy a preguntar esto porque una chica, Ana Luz 89, estaba mirando hace poco. A propósito, si nos están viendo y están en el chat, nos están viendo en vivo, ya mismo escriban ahí preguntas, las que quieran, denos like ya mismo, compartan este video con las personas que conozcan. Pero bueno, Jenny, la pregunta que siempre me dicen, dígale a la medium, cuéntele a los mediums, pregúntele a los mediums cuando los tenga al frente, es, en toda América Latina, desde México, Argentina, Chile, muchas personas dicen que cuando alguien va a fallecer se despide. O sea, mucha gente dice, estoy en la casa y de repente siento el perfume de mi tío y después lo llaman a la media hora, su tío se murió. O hay gente que ha dicho, no, yo estaba en la casa y de repente escuché que alguien estaba en el segundo piso, en el cuarto que tenía su hermana. Y llaman y dicen, la hermana se murió. Eso se da. Los fallecidos se presentan en el momento de su muerte como a despedirse, ¿es real? Sí, ellos recogen pasos antes y después. O sea, no hay, digamos que hay la teoría, por decirlo así, ya digamos que las costumbres colombianas dicen algo nos está avisando que alguien va a fallecer, ¿no? Una de las señales más fuertes que hay es que ven a la persona, o sea, dentro de la casa, no estando. O sea, digamos, hay muchas personas que a mí me consultan que de pronto madres que quieren conectarse con sus hijos y me dicen, mira Jenny, que es que días antes de que mi hijo falleciera, yo lo vi entrando a la habitación, lo sentí, fui, miré y no había nadie. ¿Sí? O sea, como que sienten esa presencia. Y la misma persona que va a fallecer siente el cambio. Hay personas que 3 días antes lo digo por experiencia de mis clientes, o sea, de personas que han contactado conmigo, que han consultado conmigo, que ya partieron. Uno de ellos, me acuerdo mucho que llegó y me dijo, Jenny, estoy muy asustado porque anoche yo mismo me vi sentado en la sala. Y ese día cuando él me dijo eso, yo le dije, ay Dios, eso no es una buena señal, eso no es un buen augurio. Tienes que quedarte en la casa si puedes esta semana porque hay un peligro rondando. Ven sombras, ven sombras que entran y salen. O sea, así con el rabito del ojo empiezan a ver las sombras, empiezan a golpear 3 veces. Ese es el llamado de la muerte, cuando golpean 3 veces en la ventana o en la puerta. Por eso hay una tradición, aquí ya saliendo un poco del tema, hay una tradición dentro del ocultismo, eso lo hacían, lo practicaban hace muchos años, ya no. De hecho es peligrosa, que decían que precisamente para Semana Santa, si usted quería que un espíritu le respondiera, alguien que falleciera en Semana Santa, usted fuera al cementerio a las 12 de la noche y le golpeara 3 veces en la tumba.
si quería saber de verdad algo muy oculto y que iba a llegar un espíritu y le iba a responder. ¿Y tú has experimentado eso? No lo hice, realmente no lo hice, pero sí supe de alguien que lo hizo, un amigo de mi mamá, colega, que ya falleció, pero murió muy mal. Y precisamente dicen eso, o sea, que ese espíritu se contacta, pero que con los años empieza como a torturar y atormentar a la misma persona que lo invocó. Como si ese espíritu de alguna manera se le pegara, dicen. No, yo creo que va más allá. Yo creo que es como el espíritu de la muerte tan fuerte como que, ¿cómo te atreviste a venir a molestarme, sí? Por algo que de pronto no era tan importante. Jenny, otra pregunta que me dicen es que muchas personas y muchos mediums cuentan que los espíritus o las personas después de fallecer duran 9 días o su alma dura 9 días, dicen algunas personas, antes de irse a la luz o irse a otro plano, los que se van. Y dicen que por eso son las misas de novenario. Otros dicen que el alma dura solo 15 horas, la mayoría y se van. Otros dicen que las almas quedan dormidas hasta el juicio final. Otros dicen que no hay nada. Pero le quería preguntar eso porque mucha gente nos pregunta. En los chats nos escriben, yo lo leo y me gusta hacer las preguntas que preguntan también en los comentarios. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Sí puede quedar un alma 15 horas, 9 días, 9 años, no sé, y después se van como que tienen un tiempo después de fallecer o no es así para usted? Bueno, basada en mi experiencia y en mi trabajo, yo creería que eso es relativo de la vida de la persona que tuvieron acá en el plano terrenal. Porque yo he conectado con personas, lo hago a diario realmente. Hoy precisamente conecté con un muchacho que falleció hace 2 meses y ya trascendió, ¿sí? Que lo lógico es que no trasciendan tan rápido, pero fue una persona que vivió una vida como tan tranquila, como tan equilibrada, sin mucho cambio, que no se llenó de tanto karma y pudo como evolucionar más rápido, ¿sí? Como hacer su trascendencia. Como yo le he hecho también conexiones a personas que fallecieron hace 12 años y me encuentro con que todavía están acá pegados al plano terrenal. Entonces creo que eso deriva mucho de sus vivencias, de sus acciones, de pronto de que no hayan estado involucrados en temas espirituales, porque hay personas que mueren con trabajos de brujería puestos y esas personas no pueden trascender de la misma forma. Es como los famosos cruzados, ¿sí? Digamos, los famosos cruzados que tienen un trabajo de magia negra, porque los cruzamientos no se hacen con magia blanca, se hacen con magia negra. Se hace un llamado a espíritus de magia negra para que puedan cerrar a esa persona. ¿Qué pasa con el cruzamiento? Que el cruzamiento es digamos que tiene su proceso de hacerle el cierre a la persona para que no le entre ni bala, ni cuchillo, ni heridas, que lo salve de los peligros. Pero se cierran todos los chakras, o sea, se hace un cierre completo, es como si quedara hermético, ¿sí? Por eso se sabe que cuando las personas que se han cruzado les pueden dar bala, a veces entran, a veces no, ¿no? A veces viven milagrosamente, o sea, que pueden entrarle balas giratorias y por donde entraron salieron, pero no cogieron ningún órgano. Entonces dicen, eso fue por el cruzado, eso es un milagro. Pero ¿qué pasa? A mí personalmente me han llamado a poder ayudar a esos cruzados a que fallezcan. La misma familia. ¿Por qué? Porque los cruzamientos no dejan que el alma salga. Entonces son personas que pueden durar agonizando 3, 5, una semana. Y como que sienten que ya mueren y se le van todos sus signos vitales y otra vez regresan y vuelven y se van y otra vez regresan. Entonces es tanto como una tortura para la misma persona que se cruzó como para las
los familiares que están al lado tratando de darle el adiós. Jenny, y eso que tú nos estás contando del uso, para los que no están en Colombia, del uso de la magia, el cruzamiento y los rezados, es un tipo de hechizo de magia negra para que la persona no pueda ser herida y generalmente se lo hacen personas que están en la guerra y militares, policías, guerrilleros, personas también de las estructuras delincuenciales lo hacen. Pero esto me lleva a hacerte una pregunta que también nos hacen muchos y que siempre está ahí en los comentarios, para que vean que sí los leo, que dicen las personas, cuando alguien muere violentamente, cuando alguien muere porque él mismo pues provoca su muerte, cuando a alguien le pasa eso, em, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su espíritu? ¿Se queda más tiempo? ¿Sufre? No es lo mismo que la vida tranquila. ¿Qué pasa cuando alguien, por ejemplo, muere violentamente, un accidente? ¿Es diferente? Sí, sí, digamos que algo que yo he venido haciendo desde que hago las conexiones de mediunidad es que yo trato de preguntarle al espíritu, bueno, eso ya es algo personal por mi lado, trato de preguntarle en dónde están, ¿sí? Y lo que me muestran, porque pues yo tengo la mediunidad por clarividencia, o sea, utilizo mucho la clarividencia para hacer la conexión y soy clarisintiente. Entonces, hay momentos en que yo recibo el espíritu, una cosa es recibir y otra cosa es canalizar. O sea, cuando yo canalizo, puedo ver, como para que me entiendan un poco, puedo ver por los ojos del espíritu. O sea, ellos me dejan ver recuerdos como memorias energéticas. Pero cuando yo recibo el espíritu, siento cómo falleció esa persona, ¿sí? Digamos, si de pronto murió de una herida de bala, ejemplo, siento el quemonazo. Entonces ya son cosas que con el tiempo, con la experiencia he podido empezar a identificar, ¿no? Que cuando siento el quemonazo y un ardor muy fuerte en alguna zona de mi cuerpo fue por impacto de bala. O cuando siento, bueno, el golpe, el ardor, ya es diferente, ¿sí? Pero cuando no puedo discernir muy bien, yo sí les pregunto a ellos o déjenme ver un poco más para poder saber exactamente de qué forma fallecieron. En cuanto a lo que tú me estás preguntando, siempre les pregunto dónde están y ellos me dejan ver. Hay en sitios, digamos, hay espíritus desencarnados con los que yo he conectado que los veo en una pradera, o sea, como se siente tranquilidad. Entonces siento que a pesar de su muerte, están haciendo una trascendencia más, que se les ha facilitado un poco más. Hay otros que no, que veo como si estuviéramos en un cuarto gris, oscuro y se siente la energía muy baja. Entonces me imagino que ellos son los que están empezando a purgar. Y hay otros que no saben ni siquiera si están vivos o están muertos, que fue de pronto por una muerte repentina, de pronto un accidente, como tú lo dices, el alma sale, pero ellos se quedan pegados a este plano tratando de buscar a su familia, el sitio donde siempre estuvieron y como en ese ir y venir, ¿sí? Como no quiero estar aquí, me quiero devolver, no quiero estar acá, me quiero devolver. Jenny, hay una cosa que también te quería preguntar ahora que te escucho, y es que tú dices, bueno, puedo conectarme, ellos me muestran, puedo ver, pero muchos mediums dicen que en ese mundo al cual son sensibles no solo hay espíritus, y tú lo decías, hay diferentes tipos de espíritus y algunos no son de seres humanos. Ujú. Y esa es la pregunta que tenía que decirte, ¿qué otras clases de espíritus ves que no sean de fallecidos? Bueno, espíritus altos de luz, yo trato más que obviamente, y soy muy clara con esto porque sé que muchas personas van a decir, ella lo ha dicho y lo sigo sosteniendo. Yo sé toda la mancia de magia negra. O sea, si lo quisiera practicar, lo puedo hacer libremente, mas no lo hago. Digamos que tengo que saberlo hacer para poder tumbarla, ¿sí?
Si yo no supiera hacer ese tipo de magia, pues no podría quitarla. Entonces he visto espíritus muy bajos, demonios y sus jerarquías, como también espíritus de luz, que es con los que más me conecto, con los que me encanta conectarme, con los que me siento feliz haciéndolo, porque mi don trato de abarcarlo es más que todo para ayudar a las personas a que rechacen esa energía, ¿no? A que se puedan liberar de la energía negativa y de esos otros seres. Pero pues en sí he visto de todo realmente. Espantos, digamos que los espantos están, digamos que no son ni altos ni bajos, sino están, digamos que en una parte media del espiritismo con las almas. Una cosa son almas y otra cosa son ánimas. Casi todos hemos catalogado las almas y las ánimas en un solo montoncito, pero no. Es muy diferente contactar a una alma que tuvo bendición en su partida a una ánima que murió como NN y que no se sabe ni siquiera su nombre. Es muy distinto. Y la energía se siente diferente. Los espantos salen precisamente de estas ánimas que de pronto algunos brujos de magia negra las utilizaron para hacer mucha magia destructiva y empiezan a pegarle esas entidades a personas de carne y hueso, esa alma negativa que empieza a hacer, a absorber la energía vital de la persona. Por eso las personas se empiezan a secar, empiezan a sentir cambios en su fisionomía, se levantan con morados en el cuerpo, como si se hubieran golpeado, pero sin tener ni un rasguño. Los empiezan a privar en la noche, la famosa parálisis del sueño. Empiezan a verlos, empiezan a ver las entidades dentro de la casa y empiezan a cambiar, ¿no? Empiezan a cambiar los olores, las casas se enferman, por decirlo así, cuando entran estas entidades a las casas se enferman y de pronto una casa que puede tener los ventanales más grandotes empieza a verse oscura y por más aseo que le hagan, se sigue viendo desordenada. Y las personas llegan y no les gusta estar en esa casa, o sea, cambia completamente la energía. Y es porque ya están empezando a ser habitadas por estos espantos o estas entidades que empiezan a volverse, es como una transformación, ¿no? De espíritus medios a espíritus de bajo astral. Y bueno, esto que nos has contado es muy interesante y quería también hacerte esta otra pregunta. Tú has tenido muchas conexiones, como dices, has visto muchas cosas y quiero que nos cuentes a continuación algunas de esas experiencias que tú digas, esta cosa hasta para mí es realmente asombrosa, alguna de esas historias que has vivido en contactos espirituales. Bueno, pues yo la verdad no he visto cosas así que yo diga fuera de este mundo, algo así como de película y eso no. Mira que yo siento que la magia es más cercana y más normal de lo que parece. Es muy de nosotros. Que me ha parecido terrible ver cómo la magia negra puede acabar a una persona. Eso sí me ha parecido terrible y desastroso porque he visto cómo la brujería y la magia negra ha dañado a personas, incluso llegar, eso me parece más terrible que ver de pronto un muñeco levitar. Me parece más terrible ver a una persona que me muestren una foto y me digan, esta era ella hace un año o hace año y medio y mira lo que hay hoy. ¿Sí? Son personas que a veces he llegado a verlas y son personas que han bajado mucho de peso, que están ojerosas, que se les ha caído el cabello, que no quieren su vida, que no pueden con ellos mismos. Eso me parece terrible. Eso es lo que me parece más terrible que yo he podido ver y que no solo lo he visto en personas adultas. Me ha parecido más terrible porque soy madre
me ha parecido más terrible cuando lo veo en adolescentes o cuando lo veo en niños. Eso me parte el corazón, en serio. Y son casos a los que yo ahora sí que le meto cuerpo, alma y sombrero. O sea, ahí es cuando yo me apersono de esa situación y trato de ayudarles lo más que pueda para poder como ayudarle a esa persona a que se reconstruya, a que recuerde quién es, a que recuerde lo bonito de la vida, a que le vuelva a tener ese valor a la vida, ese amor a la vida y no se sumerjan solamente en lo que quisieron que se sumergieran, ¿no? También me ha parecido terrible ver cómo recae la magia negra en los animales. Eso me parece terrible, porque he visto animales que les crecen unos tumores gigantes, que ni siquiera los mismos veterinarios dicen, no, pero le hemos hecho este examen, este otro, no sabemos de dónde le apareció eso. Y es porque a veces las mascotas recogen el daño que iba a llegar para el dueño, o sea, para el amo. Ellos son igual parte de la familia, ¿no? Pero lastimosamente, cuando llegan trabajos de magia negra, a veces los primeros que recogen son los animalitos y las plantas de la casa. Esas son las señales. Entonces, eso me parece más desastroso y que de verdad me conmueve, a veces me llena hasta de rabia, porque créeme que la maldad en las personas llega a otro nivel. Uno pensaría que no, pero es así. Jenny, ya hablamos de lo oscuro, ahora hablemos de lo luminoso, de la luz. Tú dices que ves estos seres de luz, de alta luz, dices tú. Algunas personas dicen que pueden entrar en contacto con eso que llaman ángeles, ¿no? Arcángeles, incluso. ¿Qué son estos seres de luz? ¿Cómo los ves tú? ¿Qué forma tienen? ¿Qué hacen? ¿Cómo están allí? Bueno, realmente yo no tuve mi conexión con los arcángeles desde niña. Yo tuve la conexión con los arcángeles en mis dos embarazos. Eh, bueno, y también tuve, esto no lo he contado en ningún otro medio, es contigo. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Eso fue en el 2018, en abril del 2018 más exactamente. Y también tuve una conexión con los ángeles en ese momento. Pero voy a ir por partes. Yo tuve mi hija a los 18 años, fui madre muy joven. El embarazo de ella se me complicó mucho, se me complicó demasiado. Me hospitalizaron, a mí no me dieron dolores, nada. Fui porque sencillamente ese día no sentía a mi bebé. Me hospitalizaron, estaba taquicárdica mi bebé y me hicieron todo el proceso para poder tener mi hija. Yo estaba en trabajo de parto y me fui, o sea, me desconecté. ¿Qué vi ese día? Una luz blanca resplandeciente que llegó al lado mío. Yo ese día pensaba que era mi mamá, o sea, que era mi abuelita la que estaba ahí ayudándome a tener mi hija, pero no. A los 2 días sentí el llamado y ya me dijeron por medio de mi don que era el arcángel San Gabriel quien me había ayudado. Mi hija desde bebé está, digamos que presentada al arcángel San Gabriel y a la Virgen Milagrosa, a raíz de ahí. Y bueno, y hay una costumbre que a raíz de ese día toda la descendencia mía y de mi hija, que sean mujeres, tienen que ser presentadas a Arcángel San Gabriel y a la Virgen Milagrosa. Con mi hijo me pasó exactamente lo mismo, tal cual. Yo pensé que el parto con mi hijo iba a ser diferente, pero no. Fue tal cual. Y ese día sí ya estaba más como clara en lo que iba a suceder,
pero desde antes del parto de él yo ya había hecho conexión con el arcángel San Rafael. Y esas fueron mis dos conexiones. En el 2018, que fue cuando tuve mi experiencia cercana a la muerte, yo sabía que estaba enferma del estómago. Yo misma hice conexión, me dijeron qué me debía tomar, me lo tomé, pero al otro día estuve muy, muy mal. No me quería ni parar de la cama. Y mis hijos me dijeron, mami, tenemos que ir al médico tradicional. Sin embargo, no fui. Fui a tomarme una ecografía abdominal total ese día. Yo dije, hay algo en mi estómago, voy a ir. Y sí, efectivamente tenía súper inflamada la vesícula y me mandaron para urgencias. Cuando me hospitalizaron en urgencias, eso fue así, rápido, rápido. Yo estaba verde, amarilla, blanca, de todos los colores. Me hospitalizaron, me entraron a cirugía. No sé qué pasó en la cirugía realmente. Lo que sí sé es que cuando yo entro a cirugía, me encuentro con la misma luz blanca de San Gabriel Arcángel, con la misma luz verde de San Rafael Arcángel. Nunca los he visto como se ven, como nosotros los vemos, los ilustramos de plumitas y viendo a una persona, nunca los he visto así. Siempre los veo como destellos de luz, pero sé que son ellos por la armonía, el amor, la tranquilidad, la paz que me hacen sentir. Y ese día que tuve mi experiencia cercana a la muerte, vi a la Virgen Milagrosa. Y ella me dijo, todavía no. Cuando yo me desperté, estaba acostada en camilla de recuperación. Estaba el médico cirujano, estaba el mismo anestesiólogo, estaba enfermera jefe y aquí habían otras dos personas y todos me estaban mirando así. Y yo abrí los ojos y el médico me dijo, de vuelta a la vida, bienvenida. Y yo lo que hice fue mirarlo, pero, o sea, yo en realidad no sabía qué había pasado. Empezaron fue a decirme, ¿qué día es hoy? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos dedos tengo acá? O sea, para saber pues el nivel de conciencia que tenía en ese momento, pero cuando fui a hablar, no pude. El dolor en esta parte torácica era una cosa terrible y sentía las piernas totalmente entumecidas, no podían. El médico lo que hizo fue decirles, póngale la aspiradora con aire caliente para que empiece a subir porque tenía la tensión completamente abajo, o sea, estuve muy mal. Duré 8 días allá hospitalizada recuperándome. Ya hasta después de eso fue que ellos mismos me sugirieron que hablara con psicología, que sí, porque de pronto iba a ser fuerte que yo supiera que había tenido esa cercanía, pero pues en realidad pues no lo necesité. Yo no veo no le tengo miedo a la muerte realmente. Yo siento que la muerte es como un paso, es un cambio que hacemos, simplemente salimos de este caparazón y hacemos nuestro tránsito. Creo completamente en la reencarnación. Jenny, y usted que estuvo en un hospital, muchos mediums me han dicho que hay lugares en donde se ven más o se sienten más, dicen ellos, dicen, algunos me dicen, no, en el cementerio se ven muchos, otros dicen, no, en el cementerio ya no se ve nada porque pues están muertos, otros dicen, no, donde se ven más o donde se sienten más espíritus es en los hospitales porque es donde se están yendo todo el tiempo, otros me dicen, no, están por todos lados, están aquí mismo, están alrededor suyo, y otros me dicen, no, hay lugares donde no se ve nadie porque nunca vivió nadie. Cuando usted estuvo en los hospitales o va a los hospitales, ¿siente esas presencias o es algo normal en cualquier lugar también? ¿Se ven en todas partes o se ven más en los hospitales? Realmente yo trato de no frecuentar ni hospitales ni cementerios. A los cementerios voy para noviembre, que es las fechas de las benditas almas, pero trato de no frecuentarlos precisamente por la vibración que se maneja.
no solamente por las entidades que se ven, sino porque el nivel de energía de las personas es muy bajo, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta estar en un hospital. Entonces, el nivel de energía es bastante bajo. Trato de no frecuentarlos, pero si mi trabajo me lo obliga, o sea, tengo que ir a ayudar a alguien, voy y lo hago, pero trato de no frecuentarlos realmente. Eh, pero yo creería que las entidades no son solamente en hospitales, en todo lado hay entidades, incluso aquí donde estamos hay entidades. En todo lado hay. Nosotros estamos rodeados de larvas astrales, de espíritus, de almas, y todos los sitios, las paredes de las casas, los dinteles, los pisos, los techos, absorben la energía de quienes las habitan. Entonces, cuando las personas parten o fallecen, parte de esa memoria energética se queda en el sitio. Entonces, habrán unas personas que son más perceptivas a las energías que otras. Entonces, esas personas perceptivas van a llegar al sitio y van a decir, aquí yo siento algo raro. Y los espíritus se manifiestan, ¿no? Por eso es que a veces los investigadores paranormales van a un cementerio y dicen, están aquí, quiero contactarme. Y los espíritus no les contestan. ¿Por qué? Porque son los espíritus los que eligen con quién se quieren conectar y con quién no, porque un espíritu no se conecta por juego. Ellos siempre se van a conectar porque necesitan o un favor o dar un mensaje importante. De lo contrario, no harían ese tránsito, porque aunque ustedes no lo crean, el hecho de que ese espíritu trate de hacer esa conexión con la vigilia, o sea, con la vida, con este plano terrenal, a ellos les cuesta. O sea, para ellos es doloroso, para ellos les retrasa el camino. Entonces, no lo pueden hacer solo por diversión. Jenny, otra pregunta que la gente hace muchas veces, las personas que les gusta el misterio, estas historias, es, a veces se presentan o me cuentan mucho en estos podcasts, las personas, se me presentó en los sueños para darme un mensaje. Alguien me dijo un número en el sueño, alguien me dijo también en los sueños que me tranquilizara cuando estaba desesperado y después recordé y era mi abuelo que había fallecido hace unos años. ¿Son muy comunes esas manifestaciones, mensajes a través de los sueños o para usted son solo sueños? No, son totalmente reales. De hecho, mis dos hijos, ellos son oníricos. De hecho, yo tuve un accidente el 14 de octubre del año pasado, que tuve fractura de peroné en la pierna izquierda. Y mis dos hijos tuvieron los sueños y ellos me advirtieron. O sea, ¿cómo es la vida? Yo siendo la medium, la clarividente, y mis dos hijos me dijeron, mamá, nos soñamos. Mi hijo se soñó que yo iba a tener un viaje y mi hija se soñó que yo me lastimaba las piernas. Pero yo dije, no, en estos días ni voy a viajar y las piernas tampoco creo. Pero me salió un viaje de imprevisto precisamente en esa semana, no lo tenía planeado para nada. Tuve que ir a trabajar a San Andrés y precisamente estando allá fue una cosa de lo más bobo que me ha pasado en mi vida. Simplemente iba caminando, se me volteó el pie, o sea, eso que se le voltea para un lado. Y yo dije, ay, se me volteó el pie, seguí caminando. Como a la media hora tenía esa pierna supremamente inflamada y tuve que irme para el hospital, fractura de peroné. O sea, ¿a quién se le iba a ocurrir que una volteadita de pie iba a resultar en una fractura? Hablando de mis hijos, ellos tienen dones que no los han querido explotar como yo. Pero ellos precisamente a mí me ayudaron ahorita en octubre que yo estuve con fractura, porque cuando nosotros recibimos espíritus, si estamos enfermos, es duro. O sea, si yo estoy enferma y voy a recibir un espíritu, me va a poner peor. Sí, o sea, mi cuerpo se va a debilitar más y no puedo hacer una buena canalización. Y mis dos hijos tuvieron que ayudarme porque yo se los pedí porque sé el don que ellos tienen y ellos me tuvieron que ayudar.
Pasó algo en esa experiencia de que me estuvieron ayudando y fuimos donde un señor que nos llamó para que le miráramos la casa y fui con mi hijo y con mi hija. Y yo los mandé adelante porque yo iba con muletas, iba mal. Ellos entraron y mi hijo me dijo, mami, estoy sintiendo una energía muy fea atrás, al lado de un patio donde hay unas materas. Y mi hija me dijo, sí, hay algo dentro de una matera. Pero nosotros no íbamos a eso, íbamos a ir a visitar a la señora, a la mamá del señor que se contactó conmigo porque estaba muy enferma. Sin embargo, yo ese día canalicé ahí sentada en la sala del señor y yo le dije, si mis hijos están viendo eso, venga, yo hago canalización porque de pronto está unida una cosa con la otra. Cuando yo canalicé a la señora, ella estaba enferma, estaba muy malita. Sin embargo, me fui con mis hijos para el patio a ver qué era lo que había allá, ¿sí? Porque, sin embargo, yo dije, pero ¿por qué se siente la energía tan pesada? Cuando llegamos allá, mi hijo y mi hija empezaron a abrir la matera, que era una mata de sábila, lo que había ahí, y la sacamos y había una bolsita amarilla con una medalla y una llave de San Benito. Y tú no me lo vas a creer, se supone que San Benito nosotros lo utilizamos para sacar el mal, ¿cierto? Pero lo que había ahí enterrado tenía una energía completamente oscura, pero era algo muy, muy oscuro. O sea, lo sentí tan horrible que ese día yo estuve supremamente mal del estómago, me dolió la cabeza, no me aguantaba mi pierna. Y el mismo dueño de ahí de la casa, el señor se quedó mirándonos porque él no sabía qué hacer. Entonces yo le dije, ¿de dónde sacaron esto? O sea, ¿alguien lo metió aquí o ustedes piensan que les hicieron más brujería? Y el señor llegó y me dijo, no, le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que yo hace 2 meses salí y yo me encontré esas 2 medallitas en la calle. Y como yo vi que era San Benito, pues yo le pregunté a una cuñada y ella me dijo, no, álcelas, eso es de buena suerte. Antes eso es protección, lléveselas para la casa y entiérrelas en una matera. ¿Sabe qué hizo ese señor? Lo que había recogido eran un poco de entidades. O sea, él mismo llevó el mal a la casa. Porque precisamente, hablando de la medalla de San Benito, le han dado un muy mal uso. La medalla de San Benito es exclusiva para hacer exorcismos. Y las personas, tú los ves y todo el mundo anda con la medalla de San Benito. Porque supuestamente sí. O sea, la medalla tiene unos poderes muy positivos y ayuda a sacar el mal. Pero también no podemos cerrarnos a que solamente nos vamos a tenerla como protección. Eso tiene que llevar unas conjuraciones, un proceso para poder hacer un exorcismo. Pero si utilizamos una medalla de San Benito para hacer un exorcismo y no la limpiamos, como lo que pasó con esa llave y eso, empiezan a absorber parte de la energía de los espíritus que sacaron y eso mismo es lo que van a llevar al otro sitio. Jenny, yo te iba a preguntar antes, tú pasaste la vida pública, te expones en medios y diciendo lo que nos has contado hoy y muchas otras cosas más. Y en eso, en ese rol que tienes ahora, pues te buscan personas que son tus clientes. Tú has tenido clientes, no nos vas a decir los nombres si no quieres, que sean personas, digamos, célebres, famosas, celebridades, políticos, actores, actrices, cantantes. Sí. Y sin contar el nombre, porque se podrían molestar alguno de ellos. Eh, ¿Nos podrías contar alguna historia de algunas de esas personas? Me puso contra las paredes. Sí, sin contar el nombre, nada más la situación y qué le pasaba a una de estas personas. Bueno, pues
Mira que en todo lo que tiene que ver con la farándula, todo lo que tenga que ver con poder, no lo voy a encasillar en una sola cosa, pero todo lo que tenga que ver con poder, con imagen, con sentirse un poco mejor que los otros, contribuye a que se fortalezca la peor enfermedad del mundo que hay, que es la envidia. Entonces tenemos que empezar a tener en cuenta que la envidia parte de la admiración, ¿no? La envidia parte de la admiración. Las personas empiezan a admirar a otros y dicen, ay, tan chévere que esa persona tiene ese talento, esa virtud, tan chévere como habla, cómo se expresa, en fin. Pero esa admiración se va empezando a transformar en esa energía tan horrible que es la energía de la envidia. Y ya esas otras personas no quieren ver cómo esa persona fluye, sino quieren ser mejor que esa persona. Hay dos tipos de daño y los he visto muy puntuales. Hay personas que buscan ser mejor que la otra, entonces empiezan a hacerles brujería para que esa otra persona tropiece, para que esa otra persona le vaya mal, para que tenga accidentes, para que preciso el día que tenía alguna presentación o algo así les pase algo malo, o para que incluso se les vaya la voz. O sea, no me lo van a creer, pero hay sortilegios que sirven para eso. Y para que empiecen a pasar una serie de acontecimientos desafortunados, ¿no? O sea, que empiezan una tras otra y un poconón de obstáculos uno tras otro. Y a la persona es como si se le volteara el Cristo. O sea, se le va la suerte, se le fue. Y empiezan a decir, pero porque a mí me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó. Y ahí es cuando empiezan a buscar ayuda. Hay muchos casos así. Y hay otro tipo de casos que lo que hacen es empezar a generarle tristeza a la persona. O sea, como a debilitarle la autoestima o a que la persona sienta que ya no se reconoce como ella misma, ¿sí? Entonces es cuando empiezan a entrar en depresión y empiezan a entrar en emociones un poco bajas y empiezan a buscar adicciones. Aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que han estado sumergidas en la droga o en el alcoholismo motivados por un trabajo de brujería. De hecho, hace muchos años, una persona que tenía mucho poder, no puedo decir el nombre, ¿Pero qué hacía? ¿Era cantante, no, político? sí era empresario, Una persona muy adinerada, con una empresa exacto. reconocida. Y sí tenía cierto vínculo con el medio político, era una persona con poder. Hace muchos años, estamos hablando de hace más o menos unos 17, 18 años más o menos, él era muy mujeriego. Ese era su talón de Aquiles porque era un hombre completamente mujeriego. Y una de esas mocitas, de las amantes que tuvo, le puso su trabajo de brujería. Pasó de ser un hombre supremamente elegante, bien portado, que andaba muy bien, a empezar a sumirse en el alcohol, a tomar mucho, empezó a degenerarse, ya no se le veía el mismo porte, la misma clase, empezó o sea, a dejar de ser él. Y tú no me lo vas a creer, pero él tuvo un cambio tan drástico que fue un trabajo de brujería tan fuerte lo que le hicieron a él, que con el paso de los años, eso fue cuestión de 2 años, él estaba recogiendo colillas en las calles, totalmente irreconocible. Y se le activaba eso en los cambios de luna. O sea, en los cambios de luna, digamos que habían 2 semanas que él estaba consumiendo mucho alcohol y se emborrachaba y todo y lo veían mal, ¿no? Pero en especial en un cambio de luna, a él le empezaban a dar desesperos y él empezaba a temblar así. Muchas personas lo veían, empezaba a temblar así.
y empezaba a coger colillas y las miraba y era con el desespero. Y digamos que muchas personas han tenido ese tipo de trabajo y ese tipo de trabajo se llama el borracho. Ese es un trabajo de magia negra que es, ahora sí como dice, es de vieja guardia. O sea, yo creo que ya no hay brujos que sepan hacer ese trabajo, realmente. Y espero que no, porque es un trabajo totalmente dañino. Pero parece cómico el nombre, pero o sea, lleva a la persona a, a que ya no sepa ni quién es realmente. Y del hombre que yo te estoy hablando, él no se recuperó de eso. Y hay trabajos de brujería, que es lo que nosotros llamamos en este campo un trabajo enraizado. Si lleva más de 20 años, uno tiene que mirar muy bien si se puede sacar o no. Yo lo digo con sinceridad, hay trabajos en los que yo misma, unos los he podido sacar y otros soy muy sincera y les digo, no les puedo ayudar con ese tema. Y volviendo a tu papel de medium, ya estamos llegando casi al final, pero volviendo al papel de medium que tú has tenido y esas canalizaciones y lo que haces, dentro de algunos aspectos del espiritismo en Latinoamérica, muchas personas no canalizan, digamos, al familiar del paciente o del cliente, no canalizan tampoco ángeles ni arcángeles, sino algunas deidades. Entonces hay, en Venezuela, por ejemplo, dicen ellos que bajan a Nicanor Ochoa o a José Gregorio Hernández o a María Leonza. Los del vudú dicen que bajan al Barón de Samedí y en México, por ejemplo, bajan otros espíritus, ¿no? En cada lugar. Eso, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista? No, pues de hecho yo soy espiritista. Y también conoces de estos espíritus, por ejemplo, haces lo mismo, entras en trance y. Lo que yo te decía, puedo canalizar y puedo recibir el espíritu, pero para mí es muy doloroso. O sea, personalmente para mí es doloroso. Sí he recibido espíritus como a nuestro hermano José Gregorio Hernández, bueno, nuestro santo ya, porque es un santo ya. Sí he recibido espíritus como San Germain, señor Maitreya, que ellos hacen parte de maestros ascendidos. He tratado de hacer conexión casi siempre con arcángeles porque no me causa dolor. O sea, me siento muy, muy bien y ayudando a las personas, pues me siento mucho mejor haciéndolo con ellos que con cualquier otro tipo de entidad. Em, pero sí, de hecho, hay algunas entidades espirituales, algunas deidades, como tú lo dices, que han querido hacer conexión conmigo. De hecho, cuando las deidades buscan que un medium o un espiritista los reciba, es porque los quieren como acoger como su hijo, ¿no? Y a mí me ha buscado mucho Yemayá y Ochun, pero no las puedo, o sea, no las puedo recibir porque digamos que mis iniciaciones que me hizo mi abuela son con diferentes entidades espirituales. Entonces, conozco mucho de santería, conozco hasta de magia mayombe, de palería, pero hay rituales que no puedo realizar, o sea, porque estoy más enfocada hacia la luz que hacia la oscuridad, aunque no estoy diciendo que la santería es mala, ¿no? Porque de hecho con santería se pueden hacer muchas cosas positivas. Y ya llegamos al final de este nuevo podcast de Historias Paranormales con Esteban Cruz. No sé, Jenny, ¿dónde pueden buscarte y si quieres dar una conclusión a esta charla? Bueno, mi conclusión realmente es que las personas valoren más la vida. El paso por este plano terrenal es tan fugaz y a veces nosotros le damos más prioridad al dinero, bueno, a otra serie de cosas y realmente lo que tenemos en valor es el tiempo, porque es lo único que nos regresa. Entonces, esa es como mi conclusión. Y para las personas que tal vez se quieran contactar conmigo, me pueden encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, Clarividencia Jenny Balbuena. Jenny, un placer para mí que hayas estado aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. No, muchas gracias a ti por la invitación.
A ustedes, si les gustó este video podcast, por favor denle like ya mismo. Yo mismo leo todos sus comentarios. Si están en el chat y llegaron hasta el final, denle ahí corazoncito, corazoncito. A ustedes muchas gracias. Ustedes saben, aquí nosotros presentamos los testimonios. Ustedes deciden en qué creer. Yo personalmente soy una persona muy escéptica de todos estos temas, pero los presento porque me apasiona el mundo del misterio. Si ya supiéramos la verdad, ya no sería un misterio. Entonces, pues eso es lo que hacemos acá. A usted esté donde esté, de verdad que le vaya bien. A usted esté donde esté, que todos sus sueños, desde que sean buenos, se hagan realidad. Que la vida le dé el doble de cosas buenas de las que usted le pide a la vida. Y además, quiero decirle que de verdad, yo, Esteban Cruz, le mando a decir, así no lo conozca, que yo lo quiero mucho. Hasta pronto.